Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor esta noche? Puede levantar sus manos y decirle: Señor, bendigo tu nombre esta noche. He venido para bendecir tu nombre, Señor. He venido para darte la gloria, para darte la honra, para darte el honor, para darte alabanza a ti, Señor. Y ahora, Señor, después de haberte dado gracias, después de haber, Señor, alabado tu nombre, después de haberte adorado, Señor, también queremos oír tu voz. Queremos que nos hables. Queremos aprender de ti, Señor. Danos, Señor, sensibilidad. Danos entendimiento para que podamos, Señor, recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, envía tu unción, tu revelación, tu Santo Espíritu, Señor, a llenarnos, a bautizarnos. Sobre todo, Señor, a que esta palabra sea un rema para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera, antes de entrar en la enseñanza, ¿usted me haría un favor esta noche? ¿Cuántos me hacen un favor? ¿Puede orar por mí? A ver. Yo sé que ahora por la palabra dice que necesito sus oraciones, o necesitamos. Este mes el Señor nos concede un privilegio y a la vez una responsabilidad. Nos vamos, porque el Señor así lo ha permitido, nos vamos a movilizar a un nuevo vecindario. Y he estado pensando en que cada lugar que el Señor nos ha permitido en la vida, no sea usted, llegar, hemos sido luz, a más de alguien le hemos hablado de Cristo. Y pues tengo así como la inquietud de con qué vecinos voy a compartir, quién voy a tener al frente, a la par, atrás. Y primero Dios ya estén balaceados por el Señor, ¿va? Para que ya solo llegue uno a decirle: Cristo te ama. Así que le pido su oración. ¿Puede orar por mí esta noche? Yo sé que este es un mes y sobre todo esa gracia, esa unción. Yo no sé usted, pero no suelo moverme a ningún lado por casualidad. Yo sé que detrás de todo hay un propósito de Dios, ¿verdad? No me gusta pensar en las circunstancias, en la necesidad, y aunque sea aquí porque no hubo otro lado. No, yo sé que en Dios no hay despropósito. Y por lo menos he puesto siempre en mi vida, y donde llego a un lugar, sé que Dios me va a abrir puertas para que alguien más conozca de Cristo. Amén. ¿Puede orar por mí entonces? Extienda su mano por acá, por mi familia. Este mes es crucial para nosotros. Que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría, y venga esa unción y el Señor nos permita un cambio de dimensión. En el nombre de Jesús, Señor, exponemos delante de ti esa infinita gracia, Señor, que tú nos das siempre, Padre, y en que en ti no hay despropósito, Señor. Y que, Padre, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, Señor, que hemos tenido años de vivir donde tú nos has permitido con mi familia biológica, pero, Señor, estamos siendo trasladados y pedimos que tu gracia y favor sea con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya bendigo ese vecindario, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos, Padre Santo, esa colonia, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos ser luz en medio de ese lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siga orando. Es que porque en la medida que usted ore por mí, también le va a hacer para usted la bendición. Le digo esto de verdad, porque mire, aún cuando usted se va a movilizar a un trabajo, a un nuevo trabajo, a una nueva empresa, no debería solo pasarse por pasar, porque eso es como estar viviendo a la deriva uno, ¿ah? Del tingo al tango. No, usted debe saber que el Señor guía su destino y que Él tiene planes de bien y no de mal para usted. Consejo, ¿verdad? Porque yo creo, en lo personal he aprendido que cuando nos movemos o cuando me muevo así, pues básicamente veo la mano de Dios obrando, ¿verdad? Casi en la vida es como, no sé, espero darme a entender, como usted ha tratado de armar algún rompecabezas alguna vez y no armó los rompecabezas, primero se rompió la cabeza que armar el rompecabezas.
y usted no encuentra. Entonces a veces en la vida nos pasan tantas cosas que si no ponemos lo que vivimos en las manos de Dios, simplemente no entendemos, podemos llegar a murmurar o a blasfemar porque simplemente hablamos por hablar. Pero cuando usted entiende que para usted puede ser algo que como un rompecabezas, pero para Dios todo está coordinado. Como dijo aquel personaje, todos mis movimientos están fríamente calculados. Entonces usted dice, no, aquí Dios es el que lleva, Él es el que guía mi destino. Amén. Entonces, porque aunque hay cierta incertidumbre, la inquietud de lo que va a pasar, pero usted dice, bueno, más allá de lo que el hombre puede hacer, Dios gobierna. Amén. Entonces vamos a entrar a considerar algunos pensamientos en la palabra. Creo que después de todo este tiempo que hemos vivido, con alguna limitante nos hemos congregado. Quizá algunos han dejado venir por miedo a contagiarse y se han contagiado en otro lado. Pero hablando de los contagios, tal vez incluso algunos de ustedes no se conocen ni por el nombre ni por el rostro, porque no hemos, o bueno, yo algunos de ustedes no los conozco, tal vez solo de la nariz para arriba, solo las frentes, ¿verdad? Pero el rostro no, ¿verdad? Entonces creo que no nos logramos, eso todavía falta y de alguna manera nos impide crecer en la comunión como familia, como en la fe, como hijos de Dios, como hermanos. Tal vez pasamos por un lugar a la par de alguien que necesite quizá ayuda y no, bueno, si somos misericordiosos vamos a hacer el bien sin mirar a quién. Pero qué más que te encuentres a tu hermano en la fe, miembro de tu congregación, a quien tú puedes en un momento determinado decir, hola hermano, que Dios lo bendiga, algo que le pueda ayudar. Bien hermano, ¿y dónde nos? Miren, ahí en la iglesia, aunque sea solo de vista, pero nos hemos visto. Cabal, me he dado cuenta que usted lleva mascarilla negra o mascarilla celeste o lo que haya, pero detrás de la mascarilla no sabemos. Bueno, ese no es el tema. Voy a entrar a considerar algo acá. Mire, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo le dice lo siguiente, capítulo 3, verso 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Miren qué me quiero basar ahora en este miércoles de enseñanza, de discipulado, para que aprendamos. Voy a dar algunas instrucciones y el darlas, pues es básicamente nuestro aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo le enseña a Timoteo, le da instrucciones de cómo debía conducirse en la casa de Dios, en la iglesia? ¿Será porque acaso él no sabía o debía aprender? Por supuesto que sí. Si al final Timoteo empieza como un discípulo de Pablo y empieza a ser instruido, la pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo debemos conducirnos? A veces no. A veces sí, y sobre todo, o por lo menos tenemos alguna actitud, ¿verdad? Tal vez religiosa. Usted sabe que yo no entendía por qué, pero adopté una costumbre antes de ser cristiano, de pasar por los templos y persinarme. No, usted ya sabe más o menos de dónde vengo yo, tal vez usted también. ¿Usted lo hizo? No, usted no va, no, usted no lo discipularon allá. Pero yo sí, como yo miraba hacerlo, pues lo que uno mira, ¿verdad? Eso aprende. Dije, entonces, hubo otro caso, si usaba sombrero o gorra, quitármela al pasar enfrente. Es como cierta reverencia por lugares tal vez religiosamente llamados sagrados, que uno adopta esa costumbre. Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas cuál debe ser tu conducta o cómo debes conducirte en la casa de Dios. A veces, o sea, pueden haber extremos y que son obviamente que la gente hasta se limite para alabar a Dios con libertad, porque no, hermano, tiene que haber una reverencia que ni puedo moverme ni cerrar o abrir los ojos.
Pero puede haber otro extremo donde, por ejemplo, usted sabe conducirse en su trabajo de acuerdo a las normas que tengan en la empresa donde usted está. Yo recuerdo que en una ocasión quería utilizar el teléfono, no sé, me había acostumbrado en algún lado de usar el teléfono a veces bueno, no teníamos teléfonos en ese tiempo celulares, así que le hablo ya de hace muchos años. Pero uno decía, voy a agarrarle el teléfono de la empresa para saludar, para ver cómo está mi esposa, o mandarle un mensaje, o lo que decíamos en ese tiempo, un mensaje, ¿qué? Un beeper. ¿Se acuerdan de los beepers? Los más recientes no, ¿verdad? Los más nuevos no, los más jóvenes. Pero me dicen en una empresa, fíjate que aquí es prohibido usar el teléfono en la empresa. Tienes que ir a llamar a un público si quieres. Bueno. Amén, yo respeto eso. Quizá, dije yo, fue una norma establecida por el abuso de los demás. Seguramente se colgaban en el teléfono, ¿eh? Y como me dijo alguien en una oportunidad, el teléfono se hizo para cortar distancias y no para alargar conversaciones. No sé si a usted se lo dijeron alguna vez, pero mire, entonces yo estoy seguro que usted tiene ciertas características. Por ejemplo, usted llega a su empresa, lo que tiene que hacer, todo el protocolo, su horario de acceso, de entrada, por ejemplo, quizá llega puntual, quizá llega 15 minutos antes, quizá llegue después, y de alguna manera esas normas o esa conducta que usted muestra lo hace bienvenido a ese lugar o que permanezca. Pero mire, en algunas ocasiones, con todo lo que ahora sucede, a veces podemos estar, perdone lo que voy a decir, pero papaloteando en la iglesia. Describo ese término, o sea, como que se recuerda hasta un coro que cantamos: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Entonces, sobre eso quiero resaltar hoy. Tal vez, por ejemplo, la pregunta: ¿cuántos tienen su celular? ¿Qué pasa si ahorita reciben una llamada? Pues hermano, hay libertad, yo soy libre en Cristo. La contesto. ¿Será el momento? ¿Vino para recibir llamadas? ¿Tiene redes sociales? Gracias a Dios, ahora hay para poderse comunicar. Pero ¿sería la forma de conducirnos estar entretenidos en nuestras redes sociales mientras venimos a un culto? Entonces hay cosas que pueden rayar en el extremo, pero podemos estar perdiéndonos un culto tan hermoso donde la presencia de Dios sea manifiesta. ¿Por qué razón? Por nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, le voy a leer otra versión. Dice la Biblia al día. Dice, solo tomé una parte en la Biblia al día. Dice, ¿cómo hay que portarse en la casa de Dios? O sea, en la iglesia. Esto es bien importante, no solo para nosotros. Dice que, me recuerdo, aquí está mi primogénito, la primera vez que, no, levanta tus manitas ahí, las dos. No, mira, es que ahorita que estoy hablando de cómo hay que portarse en la casa de Dios, ¿cuántos son padres acá? ¿Tienen mamás? ¿Tienen sus hijos? Mire, no solo nosotros tenemos que aprender eso, les tenemos que enseñar a ellos. Me recuerdo que cuando estábamos allá en una iglesia congregados como miembros, tú no querías ir a la escuela dominical, los niños, ¿verdad? Y no fue, tenés que ir, ¿no? En la casa hablamos. El otro domingo fue el primero en irse a la escuela dominical. O sea, porque había escuela dominical y vamos a tener aquí para los niños los fines de semana, los domingos, perdón. Básicamente, o entre semana, posiblemente. Estamos coordinando eso para que simultáneamente podamos atenderlos. Pero si no les enseñamos, ellos pueden pensar que hablar, interrumpir, lo que sea, pero tenemos que enseñar, y nosotros también. A veces, o sea, por ejemplo, mire, aquí le voy a poner otra versión, Nueva Reina Valera 2000, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra conversación acá? Por ejemplo, dos hermanas que son, imagínense dos hermanas, ¿verdad? No ustedes, pero todo puede pasar. Y como decía mi profesor, de todo hay en la viña del Señor, decía él.
Es que cuando pasaba algo en la escuela, en el aula de clases, y algo así, alguien, es que todo ahí en la viña decía, del Señor, decía él, a saber a qué se refería, pero era a que pasaba de todo. Entonces, esto es bien interesante porque, por ejemplo, ayer fue 10 de mayo. Y pues, hermana, ¿sí? Le dieron pastel ayer. No, hermana, hablemos de, estamos en el culto, hablemos después de eso, hombre. No me interrumpa. Pero puede darse. Incluso a veces yo sé y se los comparto, a veces yo veo de hecho, de ahí valía la pena que todos nosotros aprendamos hasta el momento de servir. Tal vez podemos poner 2 servidores juntos, afuera, los extremos, y bueno, ¿y qué frío hay, va? ¿Qué problemas en Guatemala, va? Ay, si usted es el presidente, ¿ya se vacunó, hermano? Ya todos echan un tema de conversación que ajeno totalmente. No estoy afirmando nada, solo admito que puede pasar. O usted, aquí incluso. Y obviamente y tantas cosas que pueden suceder porque no hemos aprendido o no. Fíjense que, perdón, me pasó eso una vez en un retiro. Estábamos todos y yo me vi un cuate que entró ahí, ¿verdad? No era cuate, es la forma de decirlo, ¿verdad? Con camiseta, pantaloneta y zapatos de playa. Dije yo, se confundió el lugar. Dije yo, pero no, que iba para el puerto y terminó aquí. Entonces como que no sabía conducirse en el lugar determinado. Eso es bien importante para nosotros, aún en los tiempos del culto, que tiene diferentes tiempos. Por ejemplo, hay gente que suele pasar que en el tiempo de la alabanza está leyendo la Biblia y cuando está el mensaje se ponen a cantar. No, eso tal vez no, eso sería el extremo. O sea, incluso si usted en un momento determinado, ¿qué es lo que primero hacemos cuando venimos a la iglesia o debemos hacer? Deberíamos orar, o a menos que venga hiper mega ultra orado usted. Entonces el primer tiempo es, hermanos, porque dice, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. O sea, no sabían conducirse en el templo. Entonces estaban lo que tenía un plan que era casa de oración. De ahí que si nosotros dejamos de orar, hermano, el peligro que podamos estar convirtiendo lo que es para la casa del Señor, casa de oración será llamada, en otra cosa. Y es porque usted va a ver cómo entra el Señor y empieza a expulsar a los cambistas, a los que vendían. Y lo voy a leer después. Entonces, incluso mire, dice, para que sepas cómo convenga conversar en la casa del Señor. Entonces, el tema hoy son instrucciones al congregarnos para todos, todos, aún los que no han venido, para que nosotros podamos aún enseñar no más allá, ¿verdad? De las situaciones. Yo sé que a veces queremos mucha reverencia en el culto, y he tenido la experiencia de ver casos bien tremendo, hermano. Por lo menos tal vez, espero que no le pase, ¿va? Pero ya no hay tanto problema. Pero había un caso particular de si alguien en la iglesia estaba mascando chicle, llegaba el servidor, ¿va? Abra la boca. Y si no la abría, con el zapato, abra la boca, a ver lo que tiene. Entonces así era la cosa cardíaca, ¿va? Es difícil. Pero obviamente detrás de la mascarilla, yo no sé si usted trae su pan ahí, un dulce o galleta, no sé, cualquier cosa. Pero mire, ahora entrando en detalle, según Éxodo, el libro de Éxodo dice que nosotros nos congregamos o salimos de Egipto, número 1, para hacer fiesta al Señor. Entonces, ¿a qué venimos hoy? A hacer fiesta al Señor. Por eso tenemos un tiempo para celebrar el nombre del Señor. Claro está que a veces, y ahí pues obviamente si nos salvaron para hacer fiesta,
Y la Biblia dice que debemos traer sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Nuestra alabanza debe ir más allá, porque en nuestro estado físico, tal vez alguna dolencia, yo te digo que hay poder en la alabanza también. Si alguien viene enfermo, póngase a alabar al Señor, y en medio de la alabanza el Señor lo va a liberar de toda enfermedad. O si alguien incluso viene tal vez su estado emocional podía venir desanimado, triste, cabizbajo, entonces de ahí que nosotros venimos a darle alabanza al Señor y presentamos un sacrificio de alabanza que debe ir más allá. O sea, no deberíamos como poner en primer lugar tal vez nuestro estado anímico, sino que demos sacrificio de alabanza al Señor. Después dice para servir, según Éxodo 7:16, 8:1, 9 y más versículos en la Biblia que te hablan de que también nos congregamos o fuimos salvos o fuimos rescatados de Egipto para servir. O sea, hay muchos más pasajes que hablan de la importancia de servir. Mateo capítulo 21 verso 12 dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban. Ellos no sabían conducir, se llegaban de compras, iba al templo. Mire, gloria a Dios. Mire, puede ser que un día nos pase eso, alguna hermana traiga no sé qué cosas y todo eso. Imagínense, chuchitos, va a llevar enchiladas, alguien va a querer, deme 2, deme 3. No, yo sé que eso va a pasar tal vez si está en la cafetería o después del culto o antes. Pero a veces anteponemos, por ejemplo, ellos habían perdido la noción de a qué se iba al templo. Iban compraban y vendían. Y sabe una cosa, se recuerda que este tiempo fue el tiempo de los sacrificios en la ley. Y obvio es de que caminaban tantos lugares de tantas ciudades lejanas, que llegar al templo y encontrar que ahí, bueno, ¿para qué voy a llevar la palomita para el sacrificio si la puedo comprar allá? Pero puedo regatear también, porque hay unas que tienen una pata quebrada y es más barato sale. Entonces recuérdense que una de las características en este tiempo es que el animalito, la víctima, el carnero, el cordero, tenían que ser perfectos para el holocausto, para el sacrificio. Entonces dice que él entró y vio ahí a los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Yo no sé, a ustedes después voy a dar tiempo para alguna aportación, alguna pregunta. Primero Dios la logramos despejar, porque nos conviene a todos, porque estoy hablando de las instrucciones al congregarnos. ¿Para qué? Para hacer un culto agradable al Señor, donde Él, agradado por lo que nosotros venimos a hacer en un mismo sentir, nos bendiga, derrame su presencia en nosotros y regresemos a casa llenos de la gloria de Dios, llenos de gozo, llenos de palabra, llenos de bendición. Porque al final, si podemos estar todos acá, pero si realmente no venimos a lo que debemos hacer, pues igual Él se va a desagradar de nosotros. Nuestra ofrenda de alabanza, de adoración, no es recibida, el culto no le es agradable, y por lo tanto Él se va a apartar de nosotros. E incluso nosotros mismos podemos perder el interés de congregarnos, porque nosotros mismos hemos echado a perder lo que podría ser una reunión extraordinaria llena de su presencia. Entonces dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, ¿a qué deberíamos venir? A orar. Si oramos al principio, yo sé que pueden haber ciertas cosas que te hagan venir tarde al culto una vez, pero si ya es la cultura o tu costumbre, siempre vas a llegar, como dijo mi hermano, siempre llego a decir amén. Ya ¿cuántos de amén? Amén, hermano, Dios les bendiga. A mí me han pasado. En una oportunidad un hermano que venía al culto, vino al culto, yo me lo controlé, dije, llegó casi terminando. ¿Sabe qué me dieron ganas? De volver a comenzar el culto por él. Dije, este hermano no, solo, imagínense, no sé si de dónde, si a pie, si en carro y todo. Y dije, alas, pobre, si este ya no vino a nada hoy. Bueno, Señor,
Padre, premialo tal vez por la buena intención de venir, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, yo les hago esta exhortación, ¿verdad? Si tenemos, qué hermoso sería. Y recuérdese algo que pasó en el libro de Hechos. Dice, y todos los que estaban ahí en el aposento estaban unánimes juntos, y de repente se oyó un estruendo desde el cielo que llenó el lugar donde estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primer lugar, unánimes juntos, en un mismo sentir, a lo que habíamos venido. Entonces mi casa será llamada casa de oración. De ahí la importancia de orar para tener un culto glorioso. Haga usted de que este lugar sea una casa de oración, haciendo lo que a usted le corresponde. Y obviamente a mí también. Sé que van a haber alguna excepción, tal vez las colas, el tráfico te tocó, no sé, cualquier cosa, y pues se vale. Yo a veces he venido por alguna vez, siempre vengo, aunque sea decir amén, a veces me ha pasado, me quedé atrasito y gloria a Dios, pero hago presencia. Pero si usted dice, hermano, ¿qué le pasa? Que siempre viene después de las 8. Bueno, a menos puede ser algo que salga a trabajar a las 8 menos cuarto, ¿verdad? He estado hablando con mi hija y le digo, bueno, vas a ir al culto, pues sale a las 8 de la noche. Bueno, que sea decir amén, tú ya tenés una hora. Pero obviamente tú ya no tiene un medio de transporte, así que le costaría un poquito. Pero voy a adelantar más. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. O sea, interesante, hermano, Padre Santo. O sea, habían ladrones, ya estaban de ahí tendríamos que ver también que parte del culto es la ofrendar. Por eso se ministran las ofrendas, por eso se hablan de diezmos. ¿Por qué? Para que no hagamos la casa de oración una cueva. Y usted ya sabe el tema, lo que pasa en las cuevas, bíblicamente, pues usted puede darse cuenta. Pero voy a entrar a otras cosas más. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Eso es bien importante, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estar aquí ya congregados físicamente? Pero esta palabra congregarnos va más allá de estar físicamente. Esta palabra congregarnos, como aparece ahí en Hebreos 10:25, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Y se dice, o esa palabra se dice episunagoge. Y episunagoge nos habla de ir más allá, de tener o experimentar una reunión sobrenatural. De manera entonces que a ver, por ejemplo, quiere decir esto que muchas veces tenemos distractores, situaciones terrenales, como tal vez un celular, tal vez otro aparato, cualquier cosa que te impide como conducirte de la mejor manera en el templo, impidiéndote experimentar un episunagoge. ¿Sabe por qué? No es doctrina, pero cuando se dice, hermanos, por ejemplo, corrígame usted ahora, le voy a decir algo. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Usted antes de orar me podía decir, hermano, disculpe, me podría decir bíblicamente dónde dice que hay que cerrar los ojos. Aunque a veces ya no se dice ni cierre los ojos, uno ya sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Pregunto, ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hace o por qué usted ya no lo hace? Cerrar los ojos le permite abstraerse y evitar que alguien de lado, alguien atrás o alguien pasa, lo distraiga a usted. ¿Por qué? Porque usted quiere concentrarse en ese momento de oración y ya está aquí físicamente, pero quiere experimentar un traslado espiritual a una dimensión mayor que vendría a ser el episunagoge. Entonces eso es bien importante, hermano.
en ese episinagogia usted puede ser lleno del Espíritu Santo, ministrado por el poder de Dios, experimentar tal vez una visión espiritual, un mover del Espíritu en su vida, pero tenemos varios factores que muchas veces nos impiden. Por ejemplo, a veces puede ser hasta, mire, que le venga sueño o demás. Mire, yo sé que fisiológicamente uno tiene que ir a los sanitarios, entrar y salir, pero hay gente que tal vez, o puede ser que esté enferma y tiene que orar, pues decirle: Padre, sáname, porque prácticamente no estuve en el templo, Señor, metido en el baño me la pasé. O en la cafetería, dice, había, por cierto, mire, una persona que Dios la usaba con profecía, pero no sé si ya después era verdadera o falsa, porque estaba en la cafetería, no acá, estoy hablando de otra iglesia del planeta Tierra, no del Marte. Y dice: ahí vengo, muchachos, y ahí seguimos platicando después. Ya voy a ir a profetizar porque ya viene el tiempo de la profecía. Y se metía al templo. Pobre, pero andaba perdido, en el templo perdido, porque no andaba haciendo, no se sabía conducir, donde, o sea, estaba fuera de órbita, ¿verdad? Andaba desatinado. Entonces nosotros venimos para congregarnos, hermano, así que en el nombre poderoso de Jesús, propóngase entrar en la presencia del Señor, propóngase sentir su presencia. Puede cerrar sus ojos, levantar sus manos, dar gloria a Dios y decir: yo vine a alabar a Dios, yo vine a buscarlo. No sé a qué vino alguien más, pero yo vine a tener un encuentro personal con Él, a llenarme de su presencia, a darle mi alabanza, a darle mi adoración. Pero si usted no tiene presente eso, todo el sacrificio tal vez por venir al final no es tan provechoso. Y nosotros mismos incluso a veces llegamos a tener un culto donde ni siquiera nosotros mismos nos hemos deleitado. Por supuesto que el culto no es para usted, no es para mí, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es digno de gloria y Él es digno de honra, y a eso hemos venido. Salmo 104, dice, ahí nos da algún orden, cómo deberíamos, cuál es la instrucción al congregarnos. Y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Si vino bien en todas sus cosas, si tuvo un día glorioso, un día lleno de bendición, pues entró a este lugar como con acción de gracias. Pero si vino con un día ajetreado, un día de problemas, ¿cómo debería venir también usted? Igual, con acción de gracias. ¿Cuántos dieron gracias ya cuando entraron a este lugar? No, bienvenido, hermano. Muchas gracias. No me refiero a eso. Porque yo le di las gracias al hermano que está en la puerta. No, a él también, dele gracias. Pero gracias, Señor. Amén. ¿Puede darle gracias ahora, Señor? Entonces, en primera instancia, entre al templo, entre al culto con acción de gracias. De ahí la instrucción para los hermanos que empiezan el culto, por aquellos que no han dado. Hermanos, demos gracias a Dios. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer esta noche. Ya damos de anticipado, hasta profetizamos lo que va a pasar. Es decir, damos gracias de antemano por lo que Dios va a hacer. Entonces, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Claro, si usted le agarra la tarde y está en el tiempo de alabanza, métase a la alabanza. De una vez, gracias, Señor, porque estoy aquí, pero de una vez se encarrila lo que está en el tiempo que vamos del culto. ¿Sí? Pero dice: dale gracias, bendecid su nombre. Ahora, mire, acá en el libro de Efesios encontré algo que me llamó la atención. ¿Sabe lo que dice Pablo? El apóstol Pablo dice: aprendan a conducirse en el templo y deberían identificar qué es lo que pueden conversar entre ustedes. Y dice allá Efesios 5:19, hablando entre vosotros. ¿Cómo debemos hablar entre vosotros o entre nosotros? Con salmos, con himnos y cánticos o cantos espirituales. Abra su Biblia ahí en Efesios, ahí márquelo. Salmos, himnos
y cánticos o cantos espirituales. Ahora, cuando yo veo hasta acá, me da una idea del tabernáculo de Moisés: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y eso es bien interesante porque dice el Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracias. Lo primero es para decir: a lo que nosotros venimos, aprendámoslo, dele gracias al Señor. Aunque la situación para usted hoy haya sido difícil, dele gracias al Señor, porque en medio de esa situación difícil, Dios lo va a sorprender. Dios te va a sorprender si tienes gratitud a pesar de lo que estés viviendo, aunque sea lo más duro. Pero luego dice: entrad por sus atrios con alabanza. Y ahí me llamó la atención y le puse una orden aquí: salmos, atrio; himnos, lugar santo; y cánticos espirituales, lugar santísimo. Esto es bien interesante. Mire pues, si traemos alabanza, ¿cuántos alaban al Señor? Entonces, bien, hermano, disponga, sepa usted que es sacrificios de alabanza. Si vienes cansado, vas a alabar al Señor. Si tienes que sobreponerte, y te lo digo de verdad. Yo he venido a veces cansado, enfermo, y usted no sabe, pero en medio de la alabanza, el Señor ha roto todo poder del enemigo, se ha roto toda cadena de opresión, porque sin importar la situación en la que he venido, sé que vine para darle sacrificios de alabanza al Señor. Amén. Pero puede ser que en un momento determinado usted no entre por los atrios con alabanza. Es que vine cansado, no tengo ganas. Hermano, si ya vino. Y como dijo un hermano, si usted vino y no toma vino, ¿a qué vino? Si usted vino, pero eso es para la Santa Cena. Si usted vino, no toma, ¿a qué vino? Entonces, atrio, lugar santo, lugar santísimo. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo se reúnen? Y de esto le estaba hablando a mi esposa, sobre la necesidad de tener un culto más participativo, donde fluyamos todos. Tal vez lo que nos ha enseñado o incluso tal vez a veces hasta la plataforma, que no, los que participan son los de acá, y nosotros incluso, yo tristemente he visto lugares, hermano, que dan pena. Digo, yo no sabemos cómo conducirnos en la casa del Señor, los que están allá, y a veces, hermano, motivando la alabanza: hermano, déjenme una J, déjenme una U, déjenme una S, déjenme una... ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? A ver, este grupo, a su nombre, gloria. A ver, hermanos, como que no cenaron hoy. A ver ustedes. Y así, hermano, entonces, qué culto tan bendecido. No, motivándolos tuvieron. Y no, porque muchas veces las sillas son para espectadores. Pero nosotros, Dios no vino a buscar espectadores, Él vino en esta noche y está aquí para buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que pueden estar en la plataforma, que pueden estar aquí en una silla, que pueden estar en la puerta, pero que al final vinieron a adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios esta noche? Y le digo, mire, consejo, no sé si le ha pasado, quiere tener siempre un culto glorioso en su vida. Como dice aquel coro, vamos a ver si me acuerdo. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en él, aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. Pero dice, olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Hermano, vas a ver la fortaleza de Dios cuando vas a sobreponer por sobre todas las cosas a lo que estés pasando, y le vas a dar toda la gloria a Él. Amén. Así que en nombre de Jesús, ¿puede darle gloria a Dios en este momento usted?
Puede romper todo aquello que le impida alabar, glorificar al Señor. Puede levantar sus manos con libertad. ¿O quiere que se las vaya a levantar yo? Sí. No, tampoco lo va a forzar. Levante sus manos, dele gloria a Dios. Usted es libre. Usted es libre. No permita que nadie le quite esa libertad. O por lo menos vino a ser libre aquí. Aprovechese este tiempo. 2 horas, 1 hora, y dije, gloria a Dios. Que después, ¿qué te pasa? Ahí, y como en el templo, no, sacrificio de alabanza. Allá, pero no te dolía la rodilla, sí, me dolía, pues yo canté al Señor. ¿Y qué? Por lo menos avergoncé al enemigo ahí en el templo, salió corriendo, el dolor se fue. ¿Por qué? Porque fui más allá. Eso es episunaué, fui más allá. Entonces, eso es bien importante para nosotros, porque dice, ¿qué hay pues cuando se reúnen hermanos? Cada uno aporte, cada uno, o sea, todos, aporte salmo. Mire, ¿por qué cree que se ponen? Y primero Dios, vamos a tener unas pantallas más grandes todavía, porque yo sé que cuando pasa el tiempo tal vez uno ya deja de ver bien. No, ¿por qué se pone la letra? Es para que, porque si usted no se sabe ese coro que dice, olvidemos las tristezas, va a decir usted al final, ¿va? Porque cuando no sabe la letra, solo la colita del coro dice. Pero le ponemos la letra aquí para que cada uno que se congrega presencialmente aporte un salmo para el Señor y le diga, Padre, tú eres digno de gloria. Y usted le pueda decir a un hermano, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aporte un salmo. Entonces, ¿qué es una aportación? Es una ofrenda, pero ya con alabanza. Tal vez a veces no podemos, o algunas circunstancias, no puedes un día dar una ofrenda monetaria, porque aparte que no se ofrenda dinero, porque todo el dinero que tú puedes dar, eso es tu vida, tu tiempo, implica tiempo, horas de trabajo, ¿verdad? O días a veces. Pero antes que eso, traes tu ofrenda de alabanza. Entonces cada uno aporte salmo, enseñanza. Para aportar enseñanza hay que aprender. Revelación. Aporten lenguas. A eso hago yo, hermano. Siempre vengo. No, cante a las lenguas. ¿Don de lenguas? No que vino a contarle una de vaqueros a alguien. Que todo se haga para la edificación e interpretación también. Primero, la cita siguiente, verso 27. Si alguno habla en lenguas, manifestación de los dones. ¿Dónde? En el templo. Pues claro, por supuesto usted las puede hablar en su casa para edificarse a sí mismo, pero si las habla acá, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Ahí estamos hablando ya de la manifestación de los dones. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen o profeticen. Ahí habla de profetas, no los que tienen el don de profecía, porque está clara la palabra. Y los demás juzguen, no que sean juzgones. Hermano, no. Ay, gloria a Dios, yo soy bien juzgón, hermano. No, esta palabra aquí, por eso le puse ahí la palabra, es examinar o discernir. Porque si no, yo mejor explico, porque alguien diga, yo soy bien juzgón y ya me di cuenta todo lo que, ya me di cuenta quién se durmió, hermano. Ya me doy cuenta, incluso fíjese que detrás de la mascarilla este hermano tiene sueño, está bostezando ya. No hablo de ese tipo de juzgones. No, de los que pueden discernir, de los que tienen el don de discernimiento. Verso 30. Pero si otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Ahí estamos hablando ya de la manifestación de los dones del Espíritu. ¿Dónde? Aquí reunidos. De ahí que si usted no ha llegado a participar de los dones del Espíritu cuando viene al templo, o tal vez en ningún lado, hermano, pídalo. Porque usted de alguna manera, esa es la forma, en la medida que nosotros recibimos los dones del Espíritu. E incluso, fíjese, yo he escuchado y sé que a veces por temor o por pérdida de costumbre, hablaste en lenguas,
y suprimes esa libertad y lo dejas de hacer. ¿Dónde? En el templo. Entonces, ¿a qué venimos? ¿O queremos que desciendan los ángeles y ellos vengan a hablarnos en lenguas angelicales? Los ángeles, sí, son espíritus ministradores. Y según la palabra, tienen que hacer presencia con nosotros. Porque son enviados para auxiliar a los herederos de salvación. Pero nosotros tenemos que también preparar esa atmósfera, dejando fluir al Espíritu Santo en nosotros. Así que en el nombre poderoso de Jesús, busque participar de ello. Dice, para que todos podáis, dice, porque todos, mire, todos, ¿quiénes todos? Todos nosotros. Pablo se lo dijo a los corintios, pero yo se lo digo a usted. Todos nosotros podemos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Como estoy dando, esta es una de las cosas que hay que, incluso nuestro apóstol un día lo hablaba y lo he visto con regularidad. Mire ustedes que de veras, bien que hay juzgones, ¿va? En la iglesia. Es que, ¿sabe por qué lo voy a decir yo? Es que alguien dijo que cuando los hermanos empiezan a hablar en lenguas, así va, antes de la profecía o antes de dar una palabra, alguien dijo, pidiendo el micrófono están, dijo. Mire, el que no habla en lenguas, ¿cómo es? Y dije yo, no me atrevería, porque puede ser una blasfemia. ¿Qué tal si es de verdad? Pero no, es que piden el micrófono. ¿Por qué? Porque los lenguas que demandan interpretación o una palabra que Dios te haya dado, ¿para qué? Para la edificación de los demás. Y de eso tenemos que participar. Dice, ¿quiénes? Todos. Y aquí dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, en el tiempo, porque son instrucciones de congregarnos o de para el culto, no, si tienes una palabra, vamos a dar el tiempo siempre, deberíamos tenerlo. Y si no, profetiza, pero no interrumpas el tiempo de los cánticos espirituales. Porque a veces, ¿por qué? Hermanos, que si no doy la palabra se me va a olvidar. No, dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Entonces a veces hay un tiempo bien glorioso, sublime, hermano. Y entonces incluso tal vez que alguien vaya a profetizar glorioso, pero puede ser que no entró, Dios le dio una palabra, se quedó meditando, no entró en adoración. Y hay otros que están adorando hasta el tercer cielo, subieron en la adoración. Y el que interrumpe por eso dice, si se tiene que dar un tiempo. Y de ahí la necesidad de quien coordina el culto, la coordinación, que es bien importante, es discernir los tiempos, ¿verdad? Para decir, adoremos un momento más, adoremos, baja tu voz, adoremos un momento más, sigamos orando, para no echar no cortar el fluir que tenemos. Y que gracias a Dios se esté dando. Eso es bien importante, ¿verdad? Y eso va para todos, hermanos, porque queremos algo glorioso en el nombre de Jesús. Yo vengo a aprovechar mi tiempo, hermano, vengo y necesito la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios continuamente en sus vidas? Por eso estamos acá. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio, ofrenda de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuánto tiempo deberíamos dar fruto de labios que confiesan su nombre? Es decir, sacrificio de alabanza. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cómo dice su Biblia? Siempre, continuamente. ¿Ah? Entonces usted, ¿cuántos tienen fruto? ¿Verdad? Porque el Señor dice que viene a buscar fruto. Entonces bien interesante es esto, porque cada vez que se le diga, hermano, dele fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, levante fruto de labios que confiesan su nombre, usted despáchese ahí con todo, gloria a tu nombre, Señor. Y eso mire, tiene que fluir más allá de su incluso, por eso dice, por eso incluso es un fruto, la alabanza es un fruto del Espíritu. Porque si es del Espíritu no depende de tu alma, pero si no eres espiritual y eres almático, entonces va a depender de tu estado emocional.
Porque voy a decir, y a su nombre, hermano, amén, amén, dijo un hermano, pues ni se oyó. ¿Por qué? Porque tal vez es que hay mucho frío, hermanos, que ahorita, imagínense, es que ayer no me celebraron el 10 de mayo. Hoy vamos a orar por todos para que el Señor sane toda herida. No, hombre, mire, por si como yo les digo, hermano, ay no, digo, ¿cómo puede ser posible que les den un solo día? Ni que solo ese día cuidaran a los hijos, digo. 365 días ahí va. Para un día, digo que poquito. Por eso yo honro a mi mamá todos los días. La llamo todos los días, casi todos los días. 365 llamadas, más los mensajitos de voz. Por eso no me dio tiempo a escribirle ayer. No, a propósito. Mire, ves, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio ofrenda de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien. Mire, ese es otro sacrificio. ¿A quién hay que hacer el bien? Haz el bien sin mirar a quién. A todos. Sí, a todos. Y por eso es un sacrificio. Porque tal vez le vas a hacer el bien a alguien que no te ha hecho bien a ti. Pero ese sacrificio le agrada al Señor. Ese es agradable para Él. Entonces dice también, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, coinonía, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de que, por eso, hermanos, la coinonía en el tiempo de la alabanza es glorioso, hermano. Tenga libertad en el nombre de Jesús de danzarle al Señor. Hermano, qué hermoso. Tal vez hay algo que hemos perdido, y seguramente sí. ¿Se acuerdan de la danza en corros? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando algunos hermanos veníamos ahí y empezábamos a danzar con libertad. Las hermanas también, ahí algo bien glorioso. Pero eso es comunión, eso es coinonía. Y eso se ha ido perdiendo. Y hay que reivindicarse en la alabanza. Hay que ser reivindicado en eso, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las instrucciones al congregarnos, al estar acá. Mire, y viniendo a él, dice 2 Pedro capítulo 2 verso 4, 1 Pedro 2, 4 al 5, y viniendo a él como a una piedra viva. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Cristo, venir a Él como a una piedra viva, una piedra viviente, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas. Usted es un hermano piedra, piedra viva, no piedra de tropiezo, hermano, piedra viva. Amén. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Cómo vamos a ser edificados como piedras vivas? Acercándonos a la piedra viva que es Cristo. Yo me acerco a esa piedra viva para poder edificarme con usted como piedras vivas. Somos edificados. Y luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cultos espirituales, sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Tienes un sacrificio espiritual esta noche? ¿Es aceptable a Dios? Porque puede ser que ofrezcamos algo que no sea aceptable. Y eso a veces se nos ha olvidado eso. Y estoy más seguro que son quienes piensan que el culto, les voy a ir a recibir. ¿Y qué recibiste? Nada. Y si no vino a dar nada, ¿qué va a recibir? Si dando es como recibimos. A ver cómo voy a ir a recibir. A ver, algo va a pasar, que sea Dios que me hable en la iglesia. Y cuando viene, alabe, hermano, grite más fuerte, tráigame una almohada. Ay, Dios, hermano. ¿Cómo se atreve a dormir la cama después de las 10 de la noche?
Pero mientras esté aquí, dele gloria al Señor. Mientras esté en la casa de Dios, deleítese en su presencia. Aprenda, haga lo que haga aquello para lo que vino. Dele la gloria a Dios, hermano. Porque cuando usted le da un sacrificio que Él recibe, también usted no se va a ir con las manos vacías. Usted se va a llevar su presencia también. Se va a llevar el fuego del Espíritu Santo. Eso es muy puntual. Si dando es como recibimos. Pero puede ser que el culto, si no hablamos de eso, sea un sacrificio inaceptable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene el nivel de calidad que debe tener. Entonces eso es bien importante para nosotros. Ministración de dones del Espíritu. Eso es bien puntual, hermanos, para los hermanos que tenemos que cuidar ese tiempo. Bien puntual para no cortar el fluir. A veces hasta con la voz misma se puede cortar el fluir. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ay, los hermanos que estaban fluyendo se asustaron. Voz de trueno. No, eso es bien puntual. Bien puntual es seguir el fluir o buscar el fluir del Espíritu. Sobre todo si en un momento determinado hemos discernido, tal vez que tengamos cierta oposición para que tengamos un culto agradable al Señor. Eso es bien importante, ¿verdad? Velar por el fluir y ministración de dones. Fíjese que aquí ministración de diezmos y ofrendas. ¿Por qué tenemos que hablar de la administración o de la enseñanza? Para no menospreciar las ofrendas y el tiempo de las ofrendas. Fíjese que eso bien puntual, nuestro apóstol lo mencionaba. Por ejemplo, en el libro de Hechos se lee que murió una pareja, Ananías y Zafira murieron. ¿Cuándo murieron? ¿En qué tiempo murieron? ¿Tiempo de la alabanza? ¿La adoración? No, en el tiempo de las ofrendas murieron. ¿Por qué? Porque no sabían sobre eso. Incluso dice la Biblia también, hablando de los hijos de Elí, que era grande el pecado de los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque menospreciaban las ofrendas. Entonces eso es bien delicado, y el tiempo de las ofrendas es un tiempo glorioso, hermano, donde realmente nosotros tenemos que recibir algo. Y aquí puse algo muy puntual para las personas, hermanos que nos ayudan, para dar una ofrenda que sea aceptable al Señor. Y no, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me pasaba. En una iglesia donde yo me congregué hace años, yo era congregante en una oveja, un miembro de la iglesia, habían 2 cultos. No le estoy dando un consejo para que usted lo haga, pero a mí me daba pena que cuando pasaba el que pasaba recibiendo las ofrendas dijera: a este que ha agarrado no da nada. Bueno, no sé, tal vez solo a mí me ha pasado. Entonces yo pasaba a la tienda antes, con los cambistas pasaba yo. No sé si por eso habían cambistas en el templo en ese tiempo, hermano, porque el Señor los echó fuera. Fíjese, es que si no fuera trágico sería cómico, hermano. Es que hay lugares, padre, no, aquí no, primero Dios no, todavía no. Imagínese usted recibiendo la ofrenda, gloria a Dios por ese billete que va a ofrendar, hermana, uno de a 100. No, deme vuelto ahí, son 10 de ofrenda, deme 90 vueltos. Es que hay unos lados, hermano, donde pasan y piensan que un cambista es el que lleva ahí, como que fuera el ayudante de la camioneta, ¿va?, que está cobrando el pasaje. En ciertos lados pasa eso, que se atreven a pedir vuelto. Entonces digo yo, hombre, no están en nada. Entonces, bueno, lo que a mí me pasaba es que pasaba a la tienda. Dije, voy a estar en los 2 cultos y yo quiero que se dé cuenta el que recoge las ofrendas que yo doy, aunque sea un quetzal, pero doy. La cosa es que miraba que yo echaba algo. Pasaba así, haciendo sencillo el billete. Si era de a 5, déjeme 5, ya que saltó 3 en uno y 2 en otro. Pero solo porque quería eso. Espero que solo a mí me ha pasado, a usted nunca. Pero entonces es bien importante. Incluso tenemos que ser enseñados en eso, que la ofrenda particularmente
No es de que si hay 20 cultos en el mes, usted tiene que ofrendar todos los cultos. Prepare su ofrenda. Usted puede hacer una ofrenda semanal, mensual o como Dios le haya provisto a usted. Prepare su ofrenda. No es por tradición y jamás vamos a decir esto como decían en cierta iglesia que yo pasé por en alguna oportunidad. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a recoger la colecta, decía. Padre Santo, ¿y colecta? No es colecta. Por eso tenemos que ministrar las ofrendas, enseñar que es un punto bien importante dentro del culto. Ser activados en el don de dar. Eso es bien importante. ¿Cuántos quieren recibir? Tienen que ser activados en el don de dar. Porque jamás va a haber una persona que teniendo el don de dar no tenga para dar. Usted puede escuchar comentarios y yo no, por lo menos no los creo. Ay, hermano, cómo quisiera dar, pero no tengo, mire. Primero Dios, más adelante cuando tenga yo sí quiero dar. Mentiras. El que tiene el don de dar, Dios lo va a bendecir para que tenga. Porque dice la palabra que Dios le da pan al que come y le da semilla al que siembra. Entonces hoy en el nombre de Jesús yo le quiero pedir al Señor que te active en ese don de dar. Y juntamente con el don, la habilidad, el carisma, Dios también te dé suficiente. Porque el que tiene el don de dar anda buscando cómo dar. ¿Sí? Ahora el que no tiene el don de dar sale a comer con alguien. Padre, que me invite este señor. Y siempre salen. ¿Y a dónde vas a invitar vos? Y siempre anda viendo a quién le saca. ¿Y por qué? Porque no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no da. Es que eso es bien importante. Entonces, activación del don de dar. Ministración de diezmos y ofrendas. Miren pues, soy preciso para los hermanos y hermanas delegados para las administraciones de ofrendas, porque esto es bien importante. Apréndase esto, por favor. Se trata de una exposición de enseñanza precisa sobre las ofrendas. 5 minutos. Enseñanza precisa, no maciza. Como dijo un hermano, yo soy conciso, preciso y macizo. Digo, macizo porque se agarra una prédica de 15 minutos. No, puntual para ministrar las ofrendas. Extraer los puntos principales y exponerlos del pasaje. Y mencionar o hacer referencia de la cita bíblica como referencia. No tiene que leer el pasaje o los pasajes, que eso les puede afectar. Y yo sé que tal vez se ha hecho, pero porque obviamente, ¿cómo ministro las ofrendas? Si tengo 5 pasajes, hermano, entonces, hermano, leamos el Salmo 119, es que Dios me dio una palabra ahí, leamos y toda la Biblia, hermano. No necesita eso, necesita extraer los puntos principales. Si habla, por ejemplo, si usted va a hablar de un pasaje que Dios le da, va a enseñar algo respecto a la ofrenda, puntos principales y exponerlos. Y obviamente mencionar la cita bíblica como referencia. Por ejemplo, si va a hablar de lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 4, ¿de qué habla segundo Reyes capítulo 4? ¿Alguien recuerda? Exacto. Entonces aquella mujer fue a traer las vasijas. Entonces dice, vino una potestad llamada acreedor. Ahora usted puede enfatizar ahí. No tiene que leer el pasaje. Hace énfasis sobre eso y lo explica, lo expone. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a ofrendar. Cada culto aprendemos por la exposición de esa enseñanza precisa que se extrajeron los puntos principales y se exponen. Mencionar la cita como referencia y si va a compartir un rema que Dios le dio. Es que es otra cosa, hermano. Es maravilloso. Eso es bien preciso, bien importante. Por ejemplo, a mí se me hizo rema. ¿Se acuerdan de un pasaje que es bien, el rema de Dios? El Logos usted lo puede haber leído X cantidad de veces. El rema de Dios, siempre va a haber un rema de cada palabra, porque la palabra de Dios es inagotable, hermano. Entonces el Logos usted puede contar las letras de cada palabra, pero el rema siempre está.
¿Se acuerda de aquella mujer aquella mujer, la ofrenda de la viuda? No la viuda, ¿verdad? Sino la viuda. ¿Ah? ¿Se acuerda? Y dice que ella, ¿de qué? De su sustento echó todo lo que tenía. Y una vez dije yo, y mire, hermano, que hay rema sobre las ofrendas, porque ahorita voy a finalizar, pero solo quiero puntualizar esto porque es bien importante para el culto del viernes, para el culto de los cultos del domingo, para que, hermano, veamos la gloria de Dios en este lugar. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y entonces, si todos venimos con el mismo plan, eso es como, mire, aquí es como estar como que todos estuviéramos en una clínica médica en este momento. ¿Y por qué venimos? Para que nos atienda el médico. Y señores y señoras, el médico no vino hoy, así que puede venir otro día a ver si lo atiende. Hermano, vámonos todos, y él no vino. Pero si está el médico, y el Señor es médico de médicos, hermano. Entonces, y yo creo que cuando venimos en un solo sentir, un mismo propósito, algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces, bien puntual. Y yo me recordé de esa palabra de esta mujer, y de su sustento echó todo lo que tenía. Y ahí la palabra que se usa es bios, y bios es vida. Entonces, ¿qué fue lo que ella echó? Su vida. Y entonces dio una ofrenda viva. Y eso se me hizo rema a mí, hermano. Dije yo, cabal, otro que presentó otra ofrenda viva, el Señor Jesucristo, la ofrenda del Padre, una ofrenda viva. Abraham, la ofrenda de su hijo, otra ofrenda viva. Y digo, y echó su vida. ¿Y cómo si dice que echó todo lo que tenía? Dio su vida cuando ofrendó. Hermano, yo estoy seguro que jamás siguió viviendo igual. Otra oportunidad me dieron el privilegio de ministrar las ofrendas en cierto lugar, y el Señor me habló sobre ese pasaje. Ahí pueden venir los remas de Dios. Una palabra para ti que te impactó a tal punto que tú quieres compartirla con la iglesia. Y lo que por el Espíritu se hizo rema en ti, se va a hacer rema en otros también. Eso es glorioso, eso es extraordinario. Y luego acá el tiempo de la palabra, donde necesitamos coordinar los tiempos para dejar 1 hora o más para exposición, impartición, ministración de la palabra, o como hoy podíamos tener respuesta a preguntas y aportaciones al tema. He dicho. Aleluya. Esto es bien importante para nosotros, hermano. De aquí que con esto, si nosotros lo hacemos rema, podemos tener toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor. Esto es clave para cada uno de nosotros, para nuestro avance, para nuestra entrega, para que unánimes juntos podamos darle toda la gloria a Él. Así que usted que tengo hermanos conectados, hermanos de Zipacate, ¿están conectados también, Mike? Amén, gloria a Dios. Yo quisiera dejar unos minutos si hay aportaciones al tema o alguna pregunta al respecto, o inquietud o algo que no haya quedado como que claro, para poderlo tal vez explicar un poquito. ¿Habrá? ¿Habrán? Sí, Maite, te escuchamos. Te van a llevar el micrófono ahí, o sea, o lo buscas o te acercas, como sea. Una consulta, pastor. Ahí tú mencionaste en 1 Corintios la administración de los dones, pero es tan sensible la presencia del Espíritu